Hoy día vamos a estar a las 4 en la FIL presentando, como bien lo has dicho, con Nicolás Lucar. Vamos a estar conversando, a ver firma de libros y también para la gente que quiera hacer preguntas. Va a estar bigotacho. Bueno, va a estar Nicolás presentando. ¿A qué hora va a ser, perdón? Disculpa. A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. ¿Qué auditorio de la Feria del Libro? Eielson, me parece. Eielson. Ustedes saben perfectamente que ya se ha dado inicio a la 26ª Feria Internacional del Libro, que se está realizando en el Parque Los Próceres de Jesús María, que es un espacio muy bonito. Tuve la posibilidad de ir esta semana a la inauguración, donde se está buscando, ¿no es cierto?, después de 2 años recobrar un espacio dedicado al conocimiento. Entonces la gente tiene la posibilidad de ir. Vaya, creo que es un espacio interesante. Hay libros muy baratos. Y no falte. Creo que lo ideal ahí no solamente es vender libros, sino que usted pueda acceder al conocimiento efectivo. Bueno, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque ahora más tarde se va a presentar un libro que creo yo es interesante, que se llama Gringallo, ¿no? Y va a ser presentado por nuestro colega y amigo Nicolás Lucar. Así que estaba leyendo prácticamente todo sobre el libro. Ayer lo mostró, me parece que es un libro interesante. He visto la portada, no he visto el contenido en realidad, pero este libro es escrito por Charlie Becerra, que está con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, Charlie? Bienvenido a Exitosa. Gracias por la invitación. ¿Qué piensas sobre lo que he dicho antes de presentarte? ¿Qué piensas sobre la educación, la cultura? Sin duda. Tienen una gran plataforma de difusión, no solo de noticias, sino también cultural. Como bien has dicho, hay libros muy baratos y muy valiosos también. Entonces, más allá de la experiencia de poder tener al alcance literatura peruana, literatura del mundo, de poder conocer en esta oportunidad más de la literatura de Portugal, ¿no?, que es el país invitado en esta edición. Sí, vi. Son gratísimos recuerdos, o sea, para un niño que acompaña a sus padres, ¿no?, o a un abuelo o a un tío. Ir a la Feria del Libro de Jesús María es toda una experiencia. Y es la única, además, que se hace una vez al año, o sea, de las grandes, digo, Claro. en Lima, ¿no? Porque, claro, poco a poco se están recobrando esos espacios. La de Ricardo Palma creo que es la que viene después, ¿no? Sí, Pero más o menos. deberíamos tener espacios donde comprar libros con facilidad, libros de segunda, por ejemplo. Sí, Antes sin tenías Grau, ahora no lo tienes, o no lo sé. Claro, digamos que la mayor apuesta, como veo, es que se está dando en las provincias estas ferias itinerantes del libro. Las provincias, ¿no? las regiones están fuertes, ¿no? Sí, está muy fuerte y es algo que realmente beneficia muchísimo al acceso a los libros, como dices, no solo de primera mano o novedades, sino también a los libros de segunda, ¿no? No sé si piensas igual que yo y seguramente la audiencia que nos escucha, ¿no? O sea, el libro no tendría por qué ser nuevo. O sea, la esencia de un libro hecho en papel es para que tú lo prestes y traslades el conocimiento, ¿no? Claro, y además es muy rico esto de escarbar, hacer una arqueología de libros en estos puestos de libros viejos, ¿no? También es algo que recomiendo muchísimo. Sí, bueno, eso es una práctica que a veces uno ha olvidado a propósito de los nuevos formatos digitales. Ahora tienes la computadora, la tablet para leer, pero no es lo mismo porque se siente pues, el peso de un libro, que lo lleves de aquí a allá, hagas apuntes, escribas sobre él. O sea, estoy tratando de ser romántico respecto al ejercicio de la lectura. No, está muy bien. Además, me pasaba a veces que encontraba un libro de segunda mano que tenía una dedicatoria especial, ¿no? Sí. Quizás de un primer comprador entregándoselo a alguien. Y eso es un contacto humano que va más allá de la lectura, ¿no? O sea, este objeto, este artículo que ha sido importante más allá del material con el que está hecho, ¿no?, sino lo que contiene, lo que significa. Sí, la romantización de la lectura está muy bien siempre que apoye a difundirla. Y es difícil para ti, ahora que eres escritor, de publicar un libro, porque eso siempre pues, ha sido una constante, ¿no? Bueno, mira, es cierto lo que dicen a veces, que mientras uno es más joven es más fácil escribir y más difícil publicar, y ya cuando se va haciendo mayor lo que es más fácil es publicar y más difícil escribir. Pero bueno, el mensaje que yo daría a los jóvenes que quieren dedicarse a esto es que no ha habido un momento en la historia que sea más propicio para dedicarse a escribir. ¿Por qué? Porque tenemos la tecnología que ayuda muchísimo, la autopublicación, por ejemplo, ¿no? Las redes sociales que ayudan a difundir estos libros que uno puede ir lanzando a internet. Claro, siempre es bueno a la mirada de un editor, ¿no? Pero yo les digo, si yo volviera atrás y tuviera que iniciar hoy día mi carrera, comenzaría autopublicando, comenzando a ganar mis lectores uno a uno, ¿no?, hasta que en algún momento una editorial se fijara en mí, ¿no? Mira, un amigo, Renato Cineros, básicamente empezó así, creando un blog para el diario en el que trabajaba y luego ya despegó como escritor. Ahora leo muy bien, ¿no? Era escritor
joven, en ese momento pues llamó mucho la atención porque era joven y la juventud se le acercaba, ahora ya no tanto, es así, ya está un poquito entrado en años también, pero vale, ese es como tú deberías empezar, ¿no? Hay Claro, más espacios totalmente. para hacerlo. Totalmente. Además, digamos, lo que tienen las grandes editoriales, claro, es la difusión, pero tienen mucho material ahí por publicar y muchos escritores haciendo fila, ¿no? Entonces, lo que yo recomendaría es eso, ¿no? Utilizar las herramientas que hay ahora de autopublicación y empezar a escribir, que es lo más importante. Finalmente, el oficio, las horas frente a la computadora con tu historia son lo más importante. Alguien decía, ¿no?, que lo más difícil cuando uno quiere escribir es enfrentarse a la hoja en blanco. No sé si eso lo decía Gabriel García Márquez o no lo recuerdo, pero era una anécdota, ¿no? Sí. Yo lo veo como una oportunidad, la posibilidad de comenzar algo nuevo. No, pero es difícil tener una hoja blanca, ¿no? ¿Con qué empieza? Quizá toma tiempo. Lo que yo igual siempre recomiendo es recordar que todo aquello que tú escribas se puede corregir. Bien, Siempre. eso es importante. Hay que atreverse además, ¿no? Totalmente. Porque el miedo gana. Sí, y si tienes miedo nunca serás un buen escritor. Bien, eso es importante, voy a destacarlo como frase. Si tienes miedo, nunca vas a ser un buen escritor. Eso hay que comentarlo por los chicos que ahora empiezan, ¿no? Usted que nos escucha, que ya es padre de familia, tampoco pierda esa posibilidad si es que ha tenido ese objetivo en algún momento, ¿no? Todos pueden escribir. Totalmente. Todos, absolutamente todos. Ahora, Charlie Becerra es autor de este libro Gringallo, y no sé si por ahí te habrán dicho, ¿esto es apología? Bueno, me lo han dicho muchísimo. La gran mayoría de críticas que yo recibo es de gente que no ha leído el libro. Por otro lado, la gente que sí se ha acercado al libro entiende que esto es un libro de investigación, es un perfil para poder conocer a este personaje que causó mucho revuelo y que se ha convertido en un paradigma de la criminalidad de nuestro país, ¿no? Bueno, habría que poner en contexto a la gente que nos ve y que nos oye. Estamos hablando de un libro que Charlie ha escrito y que trata obviamente de uno de los asesinos no juveniles, sino infantiles, ¿no? Que Sí, hemos claro. tenido en los últimos años. Él todavía sigue vivo y sigue cometiendo crímenes, ya no como Bueno, niño o está en adolescente, Chayapalca ahora. ¿no? Sí, Sino claro. como pues ya un adulto, ¿no? Un adulto además que no ha cambiado. O sea, es decir, que no hubo un cambio. O sea, la justicia lamentablemente no genera esto que es la resocialización del preso, ¿no? Claro, no, eso está muy de lado en realidad. Como yo he dicho, lamentablemente el sistema penitenciario en el Perú configura los grandes centros financieros del crimen, ¿no? La gente se pregunta por qué en las calles está tan dura y está quemando tanto esto del crimen. Es que comienza en los penales, porque en los penales tú tienes un lugar para operar, tienes acceso, digamos, a teléfonos, puedes seguir extorsionando. Si tú pagas, pueden venir a pagarte el cupo. Si tú eres un extorsionador, te pueden pagar el cupo en el penal. Tienes protección, puedes incluso alquilar un pabellón solo para ti, tu banda. Entonces, ese es el foco en realidad. O sea, nos centramos mucho en la calle, pero el crimen se está gestando ahí. O sea, son los ministerios del crimen, las cárceles, finalmente. Es como si tuvieras, no sé, pues una convención las 365 días del año del crimen, ¿no? Y ahí vas a hacer negocios. Se mueve muchísimo dinero. A ver, tú empiezas tu libro con una frase que creo yo es importante. Gringallo, para que ustedes lo sepan, es Alexander Pérez Gutiérrez. Antes no se le podía identificar, no se podía mostrar su cara, no se podía hacer su nombre porque era un menor de edad. Y lamentablemente hay un código al menor que, en este caso de menores agresores, pero asesinos, pues están bajo ese manto de protección. Entonces era prácticamente irreconocible, inubicable. Entonces ese manto de seguridad lo utilizaba él para cometer sus delitos, ¿no? Tú dices, o empiezas, ningún niño nace matando, ¿no? Para convertirse en un sicario es necesario que sea adiestrado. Se debe resquebrajar cual si fuera un cascarón el sentido común que por defecto envuelve su conciencia. ¿Por qué escribes de Gringallo? Bueno, como te decía hace un momento, es un caso paradigmático. Gringallo le dio el rostro a un fenómeno del que se venía, que veníamos sufriendo hace un tiempo ya, que era el del sicariato juvenil o de la criminalidad juvenil, pero no teníamos a nadie identificado de esa forma, ¿no? Entonces Gringallo aparece en primer lugar de la mano de un crimen terrible, ¿no? Se los indica como la persona que mató a una mujer embarazada de 8 meses. Entonces, este crimen tiene pues un corte sangriento terrible y así es como comienza, digamos, su camino por el imaginario colectivo, ¿no? Ahora no se detiene ahí, continúa apareciendo en una y otra vez. Tenemos estas fugas espectaculares que ha tenido 2 fugas, Gringallo, con diferencia de un año.
Se fugó de Trujillo, de La Floresta y luego de Maranguita. Entonces, nunca habíamos tenido, digamos, un criminal, salvo quizás este criminal que no me acuerdo cómo se llama ahora. Caneo. Caneo, exactamente. Que también Sí. a un símil Un ahí símil con Caneo. exactamente. Nunca habíamos tenido un personaje así que antes de los 20 años se convirtiera en una especie de rockstar del crimen, ¿no? Mira que no voy a tratar de evitar de ser yoísta, que eso es lo que más me critican, pero yo sí tuve la oportunidad de cubrir el caso de Gringallo. Ujú. No en Trujillo porque es de donde viene finalmente, sino Exacto. porque ya la justicia ya no puede hacerse cargo de él porque hay un vacío legal que no saben exactamente a dónde llevarlo. Claro, claro. Cuando él se escapa de La Floresta en Trujillo, lo traen a Maranguita. Exacto. Y en Maranguita también se fuga, queman colchones y se va. Yo cubrí esa fuga. El asunto es que lo vuelven a capturar después de haberse no estado en la clandestinidad. Así Y es. decían, ¿y ahora a dónde nos lo llevamos? Porque no lo podemos regresar. El tipo es altamente peligroso y encima dentro del mismo centro juvenil está generando estos motines, ¿no? Entonces, Claro. ¿dónde lo llevamos? Lo llevaron a unas oficinas del Poder Judicial Exacto. aquí en el Paseo de los Héroes Navales. Ajá. Y ahí estuvo como que un mes hasta ver exactamente qué se hacía con él. Hasta en eso fallamos. Sí, pues. Sí, es cierto. Hay un gran descuido. Y no solo en este caso, sino, por ejemplo, yo he descubierto que muchas veces criminales mayores de edad conviven en estos centros de reclusión juvenil con muchachos de 14 años, 13 años. Entonces, ¿quién va a aprender ahí de quién, no? Ese contacto en realidad es muy perjudicial. No se está viendo la imagen completa. Hay muchísimos vacíos, como dices, y lamentablemente esto sigue pasando, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que analizas de este personaje? Bueno, A la familia, a los amigos, a la justicia. el entorno, el entrenamiento que sigue también para convertirse en quien terminó siendo. Yo relato ahí en el libro una imagen muy cruda a la que yo tuve acceso. ¿Cuál es eso? Solo para tener una claro, idea claro, de lo que pasa es con él. es un video que es extraído del celular del Soli, del Sí. tío de Gringallo, exactamente. Donde este personaje está filmando a dos niños que probablemente tengan 4 años o 5 años, o son mayores, peleando entre ellos, a puño limpio. Y él fuera del cuadro los incita a que sigan peleando, ¿no? Entonces, para mí fue terrible ver eso porque tú te das cuenta que Gringallo pudo haber venido ya desde ese momento, en esa edad tan temprana, ¿no? Ahorita siempre está debate esto de cómo hacemos con las penas para los menores de edad, ¿no? Y lo que a mí me parece es que ya ese tipo de debate ya llega muy tarde. O sea, todo comienza muchísimo antes, los primeros años. Y creo que el trabajo fuerte debería ir por ahí, porque si no es como querer solucionar una fuga de agua poniendo cubetas en el piso, ¿no? Y no cerrando la llave. Bueno, qué interesante lo que dices. En ese momento, bueno, ahora todo el mundo dice Gringallo para referirse a los chicos que tienen el pelo rubio, ¿no? Ajá. Pero el solo hecho de nombrarlo en ese momento, no estamos hablando de ahora tampoco de una etapa muy lejana, estamos hablando de hace 5 o 6 claro, años. claro. Además que, bueno, generaba terror. O sea, un chico que podía ser capaz de absolutamente todo. La pregunta es, tú lo pones aquí, ¿se nace, no? Perdón, ningún niño nace matando. Pero ¿cómo queda esto, por ejemplo, el asesino por naturaleza? Bueno, es que son casos diferentes. Digamos, hay personas que tienen quizás una condición psiquiátrica o psíquica, ¿no? Que los termina llevando a cometer asesinatos que son difíciles de entender de primera mano, ¿no? No hay un móvil claro. En el caso de él sí lo había. Había indicios de que esta persona, que en ese momento era un muchacho de 12 o 13 años, no estaba actuando como una persona, digamos, que no tiene todas consigo. Él era consciente de lo que estaba haciendo, las razones por las que lo hacía, por cómo actuaba y lo que buscaba conseguir. Entonces, es un caso, como te digo, paradigmático, ¿no? Y muy terrible. Y quería volver a lo que estabas diciendo ahora con respecto a su nombre, porque se volvió casi que un commodity el nombre de Gringallo. ¿Una marca? Claro, una marca. Ahora tenías el Gringallo de Virú, el Gringallo de Chao, ¿no? O comenzaron a utilizar la terminación Ayo, ¿no? Locayo, Negrallo, todos ellos sicarios juveniles, ¿no? Criminales juveniles. Ya, pero en eso ayuda que la buscaban- policía, discúlpame también, ¿ah? Bueno, sí, también tiene que ver, pero incluso había jóvenes que llamaban haciéndose pasar por él para poder cobrar un cupo con mayor facilidad, porque sabían, como bien has dicho, que era un nombre que ponía a temblar a mucha gente, ¿no? No, bueno, qué interesante, porque
ya es un criterio que no debería, que debería ser desterrado, ¿no? Esto de la utilización justamente de un caso criminal como para poder esto tenerlo como un ejemplo para otros, ¿no? Que vengan a cometer delitos. Claro, lo que pasa es que, como te decía, Gringallo es un caso paradigmático también por la exposición mediática que tuvo. O sea, el momento en que a Gringallo lo veían en algún lugar o salía algo de él, toda la prensa se cubría de Gringallo. En el libro también analizo un poco cuál sería el equivalente si es que a un artista o alguien conocido tuviera esa inversión en medios, ¿no? Entonces, por supuesto, es un nombre que se capitaliza y del que otros criminales buscan sacar ventaja. Tú eres publicista, ¿no? Así es. Me llama la atención porque esa parte, por ejemplo, no, como periodistas a veces no lo vemos. O sea, seguimos la coyuntura, el contexto, Claro. y a veces también cometemos el error de darle cierta relevancia a determinados personajes. Hace algunos años había una película, si no me equivoco, donde estaba John Travolta como protagonista, y eso era justamente, ¿no? Que él era un reportero que entraba a un lugar donde había un tipo que se rebela contra el sistema y él trata de convencerlo diciendo, bueno, vas a estar en todo momento siendo visto, ¿no? por la audiencia. Entonces tú vas a tener la posibilidad de poder decirle, comentar, ¿no? O sea, no sé si me dejo entender. A lo que voy es que, claro, el medio de comunicación entonces, en ese momento servía como una especie de púlpito para este delincuente para hacer una declaración sobre aquello que buscaba cambiar dentro del sistema, ¿no? Sí, A veces eso es malo. Sí, es que tiene un efecto colateral, ¿no? Yo entiendo que el fin de la prensa es informar, es alertar también, lo cual está muy bien, porque hasta ese momento, como te decía, este era un fenómeno que se venía solapando, ¿no? Del que se temía, pero en la periferia de las ciudades, ¿no? Y era muy bueno, digamos, en ese momento tener ya la noción de que esto está pasando y hay que poner el foco en esto, ¿no? Pero para poder entenderlo, no solo, digamos, como un tema mediático. Esto no es un tema solamente de nosotros, en realidad es mundial, ¿no? O sea, asesinos de este tipo Claro, sí. despiertan de alguna u otra manera interés en la gente, ¿no? Totalmente. Lo que se llama el true crime, ¿no? Sí. Porque nos muestra un lado de nosotros que no estamos acostumbrados a ver, quizás en tu vida diaria, como yo digo también, en la mía. O sea, nada me relaciona con el crimen o con hechos de violencia, ¿no? Entonces, quiero creer que a la gran mayoría de gente le pasa así y de pronto cuando ocurre esto, pues te llama la atención, ¿no? Para ver ese otro lado del ser humano que se nos escapa o que no queremos ver, ¿no? Ahora, Gringallo, yo también lo traía a la mente, ¿no? O sea, Gringallo es una etapa, pero antes que él hubieron otros, ¿no? El Cojo Mame, bueno, los Destructores, bueno, en fin. ¿no? Claro. Alias La Gringa, que también se hicieron películas, porque estas cosas Sí, claro. O sea, llevan hasta ese nivel, ¿no? O sea, Totalmente. claro, pero entonces recordaba a Canevo, ¿no? Que entre el 90 generó mucha atención y se generó toda una historia detrás, como una especie de leyenda urbana sobre el negro Canevo, ¿no? Yo recuerdo haberlo visto ya en una comisaría en la Victoria, si no me equivoco, 28 de julio, ¿no? Completamente ya desgastado, ¿no? Presa obviamente del consumo de drogas. Tú decías, pero esta persona no puede ser la persona sobre la cual los medios de comunicación no solamente han editado videos, hecho reportajes, sino también escrito libros, ¿no? Claro, sí. Desmitificar al personaje también es importante, ¿no? En el libro también lo hago, sobre todo porque recojo un lado de la historia que no se había contemplado hasta ese momento, que es cómo lo ven a Gringallo los otros criminales, ¿no? ¿Y cómo lo ven? El descubrimiento para mí fue que dentro del crimen hay rangos de importancia y de relevancia, ¿no? O sea, hay un código criminal. Claro, por supuesto. Por ponerte un ejemplo, los asaltantes de bancos son los tipos más respetados dentro del AMPA. Ah, no sabía eso. ¿Por qué? Porque tienes que tener un pulso muy frío, muy calculador. Tienes que realmente planear un golpe, ¿no? O sea, y del otro lado están los niños sicarios, ¿no? O los chibolos mandados, como se le llama. Estos que matan por 100, 200 soles, eso es como la escoria. Además que ya es una costumbre, en realidad sicario es cualquiera totalmente. Que quiera Totalmente, dinero, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, claro, pero aquí hay un tema, ¿no? Porque el sicariato te lleva a romper una línea, ¿no? Una línea de irrespeto absolutamente a todos los límites. Claro. O sea, a todos los parámetros que forman parte o controlan una sociedad.
Sí, es un quiebre muy, muy dramático, ¿no? O sea, de pronto ves a muchachos que no han llegado ni siquiera, no sé, pues al primero de secundaria, ¿no? Y ya saben cómo manejar un arma. Entonces, nuevamente, volvemos a la relevancia de poder analizar estos hechos. La gente no lo sabe, pero la utilización de niños en el crimen data de muchísimo antes, ¿no? De la época del terrorismo. O sea, porque eran primero los hijos de terroristas los que se encargaban de transportar armas de un lugar a otro en las mochilas o transportar droga en su ropa íntima, ¿no? Completamente indetectable para la policía. Exitosa. Entonces, es importante nuevamente volver a estos casos, pero para desgranar, desmitificar y entender mejor. Quizás lo que tiene la literatura de bueno es que te permite acercarte a este tipo de personajes para no justificar, no perdonar, pero sí entender. No, claro, a mí, por lo que tú me cuentas, me parece sumamente interesante el tema. Creo que vas al fondo más que al personaje. O sea, estoy tratando de encontrar tu línea de literatura. O sea, tú, en efecto, el foco aquí es este sujeto, este delincuente, ¿no? Pero detrás de él, ¿no? Hay toda una estructura, ¿no? que es deficiente. Me refiero a la familia, sin duda, a la justicia, a los medios de comunicación, a la misma sociedad, ¿no? Totalmente. Que tampoco es que contribuya mucho a que, por ejemplo, este tipo de cosas no vuelvan a suceder. Totalmente. Es que si no hubiera alguien que estuviera dispuesto a pagar para que maten a otra persona, entonces no habría negocio. Eso es así. Me duele porque lo veo a diario. El norte está muy caliente ahora. Tú seguramente tendrás idea de eso. El norte chico nomás, o sea, todo lo que recibimos de nuestros corresponsales y de nuestra central allá en, por ejemplo, Huacho, con David Flores, que viene creo que esta semana. David Flores nos para contando todas las semanas de lo que pasa con la inseguridad en el norte chico, donde se han producido asesinatos terribles. Brutales. Ahora, por ejemplo, la minería ilegal también es... O sea, la gente ni siquiera se está acercando a eso. No tienes idea de las masacres que hay. Masacres que ni siquiera llegan a la prensa. O sea, no, la última, la de Arequipa, ¿no? Yo te diría que eso pasa mucho más seguido de lo que la gente piensa. Solo que ahora tenemos imágenes en este caso, y tenemos noción y datos. La selva, ¿no? Donde se produce, por ejemplo, el tema de la minería ilegal, claro, hay seguramente situaciones, bueno, durante la campaña electoral, viste lo que pasó con este asesinato en una cantina, ¿no? Totalmente. Pero es que nosotros no nos llegamos a enterar, uno por la lejanía y otro porque tienen un río también. O sea, no sé si me dejo entender. No, sí, totalmente. O si no, en los mismos yacimientos en el cerro, pues ahí quedan los cuerpos. Entonces, ahí yo diría que es más importante que nunca volcarse hacia estos temas, entender qué es lo que está sucediendo, porque luego, en Trujillo, por ejemplo, hay una ola de crimen y violencia brutal. Hay secuestros, ajuste de cuentas. Y hubo, bueno, no sé ahora cómo está, o sea, sé que está completamente desbordado. Que ese es además el principal problema sobre el que se queja el peruano y que le exige a la autoridad que haga algo, ¿no? Exactamente. En un contexto donde la policía no tiene norte, donde el Ministerio del Interior tampoco tiene norte, donde el gobierno, las autoridades, el Congreso no tienen norte. Claro. Entonces estamos prácticamente dispuestos a la delincuencia. En el caso de Iringallo, él es un delincuente, ¿no? Parte de un contexto, de un momento, pero era uno. Sin duda. ¿No? Ahora tienes varios gringallos. Sin duda. Además, por ejemplo, el rol que debería cumplir la Fiscalía de Prevención del Delito, ¿no? Este personaje no solo tenía un familiar directo que era criminal, sino 3. Entonces ahí tú te das cuenta que probablemente él no tenía escapatoria. En algún momento iba a caer en las garras de alguno de estos, que lo iba a utilizar e iba a sacarle provecho, ¿no? del hecho de que fuera menor de edad, que es como viene pasando en muchos otros casos, ¿no? Bien, bueno, interesante lo que nos comenta respecto a este libro, que creo muchas personas lo van a tratar de conseguir, pero no por quién es el personaje, porque entiendo que no se trata de exaltar para absolutamente la figura de esta persona, de este delincuente, claro. Que hay que decirlo si es un delincuente. Sí, totalmente. Asesino, además, sino todo lo que configura y que hay detrás. Absolutamente. Bien, entonces, ¿cómo lo presentas hoy, Charlie? Hoy día vamos a estar a las 4 en la FIL presentando, como bien lo has dicho, con Nicolás Lucar. Vamos a estar conversando, a ver firma de libros y también para la gente que quiera hacer preguntas. Bigotacho.
Bueno, va a estar Pero bueno. Nicolás presentando. ¿A qué hora va a ser, perdón? Disculpa. A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. ¿Qué Sí, auditorio sí, sí. de la Feria del Libro? Eielson, me parece. Eielson. Sí. ¿No? Que es son tres, creo, ¿no? Sí, son 3 principales. Sí, bueno, vayan a la Feria del Libro, está bastante interesante. Más adelante vamos a comentar otros libros y algunos autores que van a venir por nosotros o con nosotros. Está esta de propuestas del Bicentenario, que tiene además una importante reflexión como país de lo que deberíamos hacer. Y este es uno también de los que se está presentando Gringallo, escrito por Charlie Becerra, que ya lo ha comentado ampliamente.